Buenas tardes. En nombre del equipo de NetGo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Hedge Accounting, Contabilidad de Cobertura. Hoy nos acompañan muchos asistentes de distintos países, de Colombia, Chile, México, Argentina y Perú. En NetGo llevamos 21 años acompañando a nuestros clientes en el diseño e implementación de estrategias de cobertura, tanto de tipo de cambio como de tasa de interés, utilizando derivados financieros. Compartir con ustedes nuestra experiencia en la gestión de riesgo financiero nos motiva a realizar estos webinars. ¿Por qué las empresas utilizan Hedge Accounting? ¿Cómo se utiliza? ¿Conviene utilizar Hedge Accounting? ¿Quiénes lo utilizan? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuáles son los requisitos que se deben cumplir? Son algunas de las preguntas que Cristian González nos contestará el día de hoy. Cristian es gerente de negocios de NetGo, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y magíster de finanzas en la misma casa de estudio. Previo a dejarlo con Cristian, quiero contarles que las preguntas las vamos a ir haciendo durante el desarrollo del webinar, o sea, no es necesario esperar hasta el final. Y les pido que la hagan, por favor, a través de preguntas y respuestas, y yo voy a ir seleccionando algunas, no por el chat. Yo iré eligiendo algunas, como les contaba, algunas preguntas. Ahora, sin más presentación, los dejo con Cristian para el inicio del webinar. Adelante, Cristian. Hola, muy buenas tardes a todos. Un nuevo webinar dentro de esta serie de webinars que hemos hecho, en donde hemos repasado distintos derivados y durante el final del año pasado ya vimos y ya comentamos algo de Hedge Accounting. La verdad es que nosotros como NetGo y como la mayor parte de ustedes saben, nos mueve ayudar y acompañar a las empresas a gestionar los distintos riesgos de mercados que estas tienen. Y es por eso que dentro de esto uno se enfrenta a entender bien al mundo de derivados, que fue lo que les quisimos contar en los webinars pasados. Y también uno se tiene que meter, por supuesto, en el último pasito. Cotizo el derivado, llevo el mark to market, determino cuál es la exposición que yo tengo, y potencialmente tengo que contabilizar este derivado de la manera más óptima posible. Y en esa optimización es donde aparece IFRS 9 y el Hedge Accounting, donde la norma evidentemente entrega beneficios, pero también requisitos para establecerla. Les agradezco desde ya, por supuesto, la asistencia, y le pido a Francisco o a Constanza que me comenten si en algún momento se escucha mal o se escucha muy despacio o cualquier problema técnico que hagan. Perfecto. Bueno, en línea con lo que les comentaba, nosotros en NetGo la idea es acompañar a la empresa en la gestión del riesgo financiero, pero en toda la cadena o en toda la línea que esto significa. Y esto parte con determinar la exposición a la cual las empresas se enfrentan a la hora de cubrir, ¿vale? En los últimos webinars, ya hace unos 2 o 3, yo siempre parto con esto porque es como lo que nos une a la hora de enfrentarnos y entender por qué estamos viendo derivados o por qué estamos viendo contabilidad. En esto, lo clave es entender que las empresas, por supuesto, tienen una exposición a variables exógenas, las cuales no pueden controlar. La más típica, y la que seguramente todos ustedes están familiarizados, es el tipo de cambio. ¿Sí? También existen los commodities o las tasas de interés, que también las empresas muchas veces tienen riesgo a esas variables, pero donde principalmente se concentra la mayor parte de los riesgos, por lo menos lo que nos toca a nosotros ver, es el tipo de cambio. Y por lo tanto, la mayor parte de los ejemplos que voy a tocar durante este webinar van a estar un poco ligados al tipo de cambio, pero quiero dejar súper claro que esto se puede extrapolar fácilmente a cualquier otro riesgo como de commodity o de tasa de interés. ¿Cómo se comporta la exposición que tienen las empresas a estas variables exógenas que no pueden controlar, pero que les terminan afectando los resultados o la diferencia de tipo de cambio? Bueno, se ve a través de la exposición económica y la exposición contable. Por lo menos esa es la metodología que nosotros hemos establecido.
la económica o extracontable y la exposición contable. Partamos por la de abajo, a pesar del orden en el que está la diapositiva. La exposición contable es sumamente fácil de entender y aquí es donde están las típicas cuentas que afectan a la empresa en función de estas variables que les comentaba. Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, la deuda, a veces caja, potencialmente un inventario indexado a otra moneda distinta a la moneda funcional de la empresa, etc. ¿Por qué se llama exposición contable? Bueno, porque ya son parte de la contabilidad, ¿cierto? Son una cuenta por cobrar, por ejemplo, que está indexada a otra moneda, porque yo lo voy a cobrar en otra moneda distinta a mi moneda funcional. Sin embargo, es algo que ya está dentro de la contabilidad y por lo tanto le termina pegando y potencialmente afectando la diferencia de tipo de cambio. Pero a su vez, las empresas siempre se vieron enfrentadas también a una exposición adicional a la que yo les acabo de contar y que no todos la cubrían o que algunos ni siquiera la habían cuantificado o diagnosticado, que es la exposición económica. ¿Qué es la exposición económica? Bueno, son todos los flujos altamente probables o compromisos afirmes que uno tiene como empresa, que todavía no están dentro de la contabilidad, pero que tarde o temprano terminan afectando el resultado de la empresa. Un ejemplo clásico, que lo doy en todos los webinars para los que han asistido a otro y no sientan que se están repitiendo el plato, esta parte quizás es para entender por qué vamos a aplicar el Hedge Accounting, pero el típico ejemplo es el exportador de fruta, ¿cierto? El exportador de fruta se para en enero o en febrero con un presupuesto de venta, por ejemplo, que está en otra moneda distinta a la funcional, ve el flujo que le va a llegar en diciembre, pero ese flujo que le va a llegar en diciembre hoy día no está en la contabilidad. Sin embargo, todos sabemos que ante fuertes caídas, por ejemplo, de la moneda, si es que así fuese el caso, pero bueno, puede darse distintas combinaciones de moneda. Pero en diciembre, si la moneda se mueve en contra, yo podría terminar generando un menor margen al que tenía presupuestado en enero o febrero. ¿Es una exposición de la empresa? Sí. ¿Le va a terminar pegando al resultado de la empresa? Por supuesto. ¿Está en la contabilidad? No está en la contabilidad. Es por eso que uno tiene que tener claro que las exposiciones de la empresa se divide siempre en la exposición contable y la exposición extracontable. ¿Por qué comento esto hoy día también, al igual como lo hice cuando hablamos de los distintos derivados? Porque entender estos dos tipos de exposiciones ayuda a entender los principales beneficios que tiene el Hedge Accounting. Aquí les tengo un ejemplo, porque siempre con ejemplo se facilita mucho el entendimiento de lo que uno quiere transmitir. Aquí no voy a leerlo textualmente, pero tengo una empresa que va a vender cajas de vino a China y por consiguiente, y por los próximos 12 meses. Por consiguiente, tiene varios flujos repartidos en los próximos 12 meses. Sin embargo, y que es lo que quiero reflejar acá, bueno, y cada flujo va a ser por $1 millón, ¿vale? Para hacerlo bastante sencillo. ¿Qué es lo que quiero reflejar con esto último que están viendo acá? Es que a pesar de que yo tengo 12 flujos para los cuales yo ya proyecté, por ejemplo, un margen y potencialmente dado eso, ya los movimientos de moneda me van a afectar, en mi contabilidad solamente tengo una cuenta por cobrar o un activo por $1 millón, siendo que la exposición para el gerente de finanzas, para el gerente general y para el gerente comercial, por ejemplo, de esta empresa, es que la exposición de la compañía es de $12 millones de aquí a fin de año. Dado eso, ¿qué es lo que podría hacer el gerente de finanzas? Que eventualmente lo hacían cuando tenían la claridad de todo esto. Es bueno tomar un derivado, en el caso del más plain vanilla, un forward, para cubrir los 12 flujos, ¿vale? Sin embargo, ¿qué generaba esto en mi contabilidad? Bueno, generaba que en el primer mes y en cada uno de los meses yo me iba quedando con un activo por $1 millón, mientras que iba generando un pasivo por $12 millones. ¿Sí? Dado eso, el remedio fue peor que la enfermedad, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras
yo estaba cubriendo algo que era inherente a mi empresa, que sí o sí le iba a pegar resultado, cuando hacía el forward para cubrir, terminaba amplificando la exposición de mi balance. Y por lo tanto, mes a mes, obviamente a medida que pasan los meses va extinguiéndose el forward, por lo tanto mes a mes esto se va a ir achicando, pero mes a mes la diferencia de tipo cambio iba a jugarme o iba a tener más volatilidad, siendo que yo estaba haciendo absolutamente lo correcto a la hora de cubrir. Esto era una dicotomía, porque los llevaba a las empresas a optar entre dos cosas. La primera, cubro balance, o la segunda, cubro flujos, pero me termino como absorbiendo mayor volatilidad en la diferencia de tipo cambio. Esa dicotomía que les acabo de decir es lo que la gente de IFRS y del comité logró identificar y logró solucionar a través de la normativa del hedge accounting. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo o beneficio, o los principales objetivos o beneficios de la contabilidad de cobertura? Bueno, lo que había detrás es lo que le acabo de explicar, que era básicamente alinear los intereses de financieros de cobertura de una empresa, que es cubrir lo extra contable, con lo que registra o lo que se muestra en la contabilidad de una empresa. Yo no quiero aumentar la volatilidad de mi diferencia de tipo de cambio por cubrir flujos que sé que tarde o temprano le van a pegar a mi resultado. Dado eso, el hedge accounting, uno de los primeros beneficios es que todo lo que yo cubra, pero que no se encuentra en la contabilidad, lo que me permite hedge accounting es que en vez de llevarlo a diferencia de tipo de cambio o a la cuenta que corresponda, que es una cuenta de resultado no operacional, lo puedo llevar a patrimonio mientras el objeto de cobertura no esté en la contabilidad. Es decir, mientras no aparezcan las nuevas facturas de este ejemplo de la venta de cajas de vino a China, mientras no aparezcan las nuevas facturas de los nuevos vinos de los flujos futuros, yo de esos 12 millones de dólares de forward que tomé para cubrir esos flujos, bueno, 11 millones me los guardo en patrimonio. Eso es un tremendo beneficio porque estoy efectivamente alineando los dos objetivos y ya como gerente de finanzas no tengo que optar en esta dicotomía. ¿Por qué? Porque puedo cubrir los flujos extracontables, pero a su vez no aumento la volatilidad de mi resultado no operacional a través de la cuenta de diferencia de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el mark to market del forward, que yo lo tengo que llevar mes a mes, y en este caso era más grande que mi exposición en el activo, ¿cierto? Lo puedo llevar a una cuenta de patrimonio. Primer gran beneficio que hay que entender, estoy partiendo por la conclusión, como siempre me han dicho, primer gran beneficio que hay que entender a la hora de entender el por qué debería yo llevar hedge accounting. Y la segunda gran beneficio que nosotros vemos en el hedge accounting, en particular cuando uno cubre moneda o también cuando cubre commodity, es que cuando vence el derivado, ¿cierto? Yo, mientras cubría una venta, la cual afectaba mi ingreso por venta para arriba o para abajo según el movimiento de las monedas que me afecten, por otro lado, el derivado compensaba eso, si es que yo lo cubrí perfectamente o lo cubrí lo más cercano posible a través de un proxy, de un derivado más o menos a la fecha, etcétera, etcétera, por más o menos el monto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Me lo va a compensar, eso está perfecto. Sin embargo, mientras uno afecta el resultado operacional a través del ingreso por venta, es decir, facturas que se mueven más o terminan recaudando menos producto del movimiento de la moneda. Por otro lado, el derivado me terminaba pegando en mi ingreso no operacional. ¿Están de acuerdo? Porque el mark to market o la compensación del derivado, uno siempre lo tenía que llevar a la diferencia de tipo cambio.
Entonces aquí aparece el segundo gran beneficio del hedge accounting, que también está en línea con alinear, valga la redundancia, lo financiero con lo contable, que es que cuando venza el derivado, si yo ese derivado lo llevo bajo hedge accounting, yo lo que puedo hacer es que el resultado de ese derivado lo puedo llevar a la misma cuenta de resultado o de balance a la cual afecta el objeto cubierto. En este caso, en el ejemplo del chino, que dije acá, ¿cierto? De la venta de vinos a China, yo puedo hacer dos cosas entonces. La primera, puedo tomar esto sin generar mayor volatilidad ni diferencia de tipo de cambio, y a su vez, cada vez que uno de estos forward venza, yo lo voy a mandar a la misma parte en donde va a ir el diferencial final que me va a generar esta factura, que obviamente va a ir a ingreso por venta, entonces el mark to market del forward también lo voy a llevar a ingreso por venta. Esos son, en el caso de coberturas de moneda, los dos principales beneficios que, como les digo, estaban en línea con lograr que la contabilidad y lo extracontable, lo financiero o lo económico, como lo quieran llamar, pudieran conversar. Adicionalmente, y aunque no es parte 100% de este webinar, porque la idea es como que interioricemos en esto que le acabo de comentar, también existe la cobertura, si yo quisiera cubrir tasas de interés, por ejemplo, a través de un swap, y lo que me permite el hedge accounting pasarlo muy rápido, quizás no todos van a estar familiarizados con esto, pero pasarlo muy rápido, lo que yo voy a poder hacer es que voy a poder neutralizar perfectamente una deuda con un swap, a pesar de que el mark to market del swap no se mueve exactamente al de la deuda. Ese es otro gran beneficio del hedge accounting, pero quedémonos con los que les comenté antes. Entendamos un poquito entonces la norma y cuáles son las normas y IFRS que afectan a este hedge accounting para poder obtener estos beneficios, y adicionalmente veamos asientos contables de cómo se ve esto que les acabo de explicar, por si no les quedó tan nítido, tan claro dentro de la primera, dentro de estas primeras diapos. ¿Cuáles son las normas IFRS que deberían vernos afectado nuestro balance a la hora de cubrir riesgos financieros con instrumentos derivados o a través de otras formas, y por lo tanto las normas que me permiten llevar hedge accounting? Bueno, está el IFRS 13 y el IFRS 7, que son los dos de estos extremos, que son los que hablan de la valorización principalmente de los derivados o de los instrumentos que yo potencialmente utilice para cubrir algún objeto dentro de mi balance o dentro de mis flujos. En IFRS 7, por otro lado, lo que habla es qué es lo que yo tengo que revelar a la hora de llevar hedge accounting o llevar simplemente derivados en mi contabilidad. Es decir, qué cosa tengo que comentar o qué cosas tengo que mostrar en mis estados financieros a la hora de llevar todo esto. Partamos hablando por IFRS 13, que lo que consiste o lo que intenta apuntar es a la valorización de los derivados. Como ustedes saben, y cosa que se ha hablado en innumerables ocasiones, los activos financieros, activos y pasivos financieros bajo la norma IFRS en general, como los derivados, se tienen que llevar a fair value, valor razonable, tengo que poner el mark to market, ¿cierto?, de estos derivados. Entonces, eso es clave, sobre todo en instrumentos como el forward. Siempre es clave saber que yo tengo que llevar ese forward al valor de mercado. No, esto no es un webinar de forward, eventualmente lo hicimos y quizás ojalá lo podamos repetir, pero tengo que usar esta típica formulita, que en este caso la tengo formulada para el dólar COP, dado que tenemos gente de toda Latinoamérica, y no centrarme simplemente en Chile, ¿cierto? Lo hice para el dólar COP, y acá básicamente lo que yo tengo que hacer es, bueno, si el forward es de compra, tengo que comparar mi contrato con el forward de mercado al plazo remanente, traerlo a valor presente y multiplicarlo por el monto. Insisto, no es la idea de este webinar que nos pongamos a hablar de cómo se calcula el mark to market de un forward, quizás es para otra conversación, pero es clave que uno tenga la valorización de los instrumentos derivados que uno va a tomar
a valor de mercado. Para esto uno puede hacer su propio modelo a través de esta simple formulita y consiguiéndose la data de mercado para hacerlo, o puede tener partners como nosotros, ¿cierto? Que eventualmente les mandemos el mark to market, pero siendo un ente independiente de la persona que potencialmente les vendió el derivado, ¿sí? Esto que está acá es un requisito mínimo, no solamente para llevar hedge accounting, sino que es un requisito mínimo para llevar en general derivados a la hora de contabilizar, ¿vale? IFRS lo que te pide es que cualquier derivado que uno tome lo lleves a mark to market. Por supuesto, los modelos quizás se complican un poquito más si el derivado en vez de ser un forward termina siendo una opción o termina siendo un swap o un cross currency swap. Un dato al margen muy cortito para comentarles que también es sumamente relevante y que cada vez va a ser más relevante, es que la norma estipula que uno también debería hacerle un ajuste de valorización a los derivados. Es decir, no solamente tengo que tener este típico modelo, sino que adicionalmente tengo que hacer un ajuste por el riesgo de que tanto yo como empresa como el banco o institución financiera que me haya vendido el derivado puedan hacer default, ¿vale? A esos ajustes se le llama el CVA y el DVA. Nuevamente, este no es un webinar de CVA y DVA, por lo tanto tampoco vamos a entrar tan en profundidad en esto, pero evidentemente esto se hace cada vez más clave para instrumentos derivados de larga duración, como un swap o como un cross-currency swap. ¿Por qué es más relevante en derivados como eso? Porque a mayor duración, más probabilidad evidente hay de que tanto el banco como la empresa podamos tener algún problema de default. Son ajustes menores que se les deben hacer a la valorización, que la norma lo estipula, pero que en general en mercados donde nosotros estamos mucho más familiarizados, como Colombia o como Chile, todavía no se pide tan exigentemente por parte de los auditores, pero sí se pide para swap que sean o instrumentos derivados que sean un poquito de más largo plazo y que potencialmente y que potencialmente, por supuesto, el ajuste termine siendo más relevante. Y, por supuesto, nosotros creemos que cada vez va a ser una práctica más de mercado terminar exigiendo estos ajustes, ¿vale? Bueno, entonces hablamos de IFRS 13, que es un desde, ¿vale? Y insisto, esto ni siquiera es para llevar hedge accounting, es cómo yo tengo que contabilizar los derivados, que es básicamente contabilizar los derivados a valor de mercado y potencialmente hacer el ajuste. Es clave entender que para valorizar un derivado yo tengo que tener un modelo de valorización y tengo que tener la data de valorización. Ambas cosas están estipuladas en la norma IFRS 7, que yo debería mostrarlas a la hora de, o revelarlas a la hora de publicar mis estados financieros. Vámonos ahora al meollo del asunto, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Al core de las normas. ¿Cuál es la norma que habla del hedge accounting? IFRS 9, tal como decía el título del webinar. Partamos por algo sencillo que yo les decía recién que los métodos de valorización eran como el desde, ¿cierto? Bueno, cuando yo tomo un derivado, cuando tomo cualquier instrumento con el fin de cubrir un objeto de cobertura, valga la redundancia, digamos, dentro de mi contabilidad o dentro de mis flujos, ese instrumento derivado yo lo tengo que llevar el mark to market a mi contabilidad. Y cada cambio que tenga ese mark to market, es decir, si yo tomo un forward y estoy perdiendo, no sé, 10 millones de X, ¿cierto? 10 millones, yo eso lo tengo que llevar a resultado. ¿Y por qué lo tengo que llevar al resultado? Porque si yo tomo un derivado financiero, la norma me exige que lo lleve a mark to market, lo lleve a fair value, y adicionalmente me dice, mira, por defecto tu derivado va a quedar en una clasificación que se llama por negociación. Y cuando un derivado entra por negociación, lo que se le genera es que cada vez que yo calcule este mark to market, todas esas variaciones las tengo que llevar al resultado.
¿Cuál es la típica cuenta que se utiliza para llevar ese resultado? Es la cuenta de diferencia tipo cambio, que como ya lo comentamos, es parte del resultado no operacional. ¿Qué es lo que viene a cambiar el hedge accounting? Bueno, la norma dice, mira, cuando tú tomes un derivado, por defecto, la naturaleza de ese derivado, la clasificación de ese derivado va a ser por negociación. ¿Vale? Sin embargo, si tú quieres llevarte los beneficios del hedge accounting que mencioné al inicio del webinar, lo puedes clasificar como cobertura. Una típica, la idea mía acá es intentar traspasarle la mayor parte de la experiencia que nosotros tenemos cuando hacemos asesoría o hacemos estos cursos y recibimos retribución de parte del cliente. Les comento al tiro una pregunta que siempre me hacen, dado que en este formato es un poquito más difícil el tema de las preguntas. Yo esto no lo elijo como empresa. No es que como empresa, si yo digo, desde ahora yo voy a llevar hedge accounting, tenga que clasificar todos mis derivados como cobertura y me olvido de la negociación. No. Esta elección de decir, yo tomé este forward va a ser por negociación, es decir, lo dejo tal como viene, tal como la norma lo estipula por defecto, o lo estipulo por cobertura, ¿vale? Pero esa decisión no lo hago como empresa, lo hago cada vez que tome un derivado. Es decir, yo puedo tener una cartera de forward por negociación y puedo tener una cartera de forward clasificados como cobertura. Por supuesto, por orden, y que es también algo que nos pasa mucho en las empresas, por orden, la mayor parte de las empresas trata de hacer uno o lo otro, ¿sí? Pero es posible llevar ambos grupos. Si yo clasifico un forward o un derivado cualquiera como de cobertura, después tengo que clasificarlo dentro de cuál va a ser la naturaleza de esa cobertura, es decir, qué es lo que potencialmente está cubriendo ese derivado, ¿sí? Y cuáles son eventualmente las tres grandes naturalezas de cobertura. Es la cobertura de flujo efectivo, que es decir, por eso le hacía este hincapié en que era importante la introducción que les dije, que es la cobertura de flujo efectivo. Bueno, es exactamente la exposición extracontable. La cobertura de flujo efectivo es básicamente cubrir flujos que son altamente probables o compromisos a firme. Después está la cobertura de valor razonable, que es básicamente tomar un derivado para cubrir algo que se mueve en función de valor razonable. Y la cobertura de inversión neta en un negocio en el extranjero, que si ustedes se dan cuenta tiene una dinámica distinta, que es dinero que yo cambio de moneda producto de una inversión afuera y que obviamente lo quiero estar cubriendo, pero nunca voy a poder tomar un derivado quizás para toda la duración de la inversión. Entonces, potencialmente a mí me sirve este tipo de naturaleza cobertura, en donde yo estoy cubriendo dinero que tengo en otra moneda distinta a mi funcional y que lo tengo como estancado en otra moneda producto de que es parte de la inversión. ¿Dónde radica o dónde se concentra? Déjenme, por favor, empezar a usar esto. ¿Dónde se concentra la mayor parte de los beneficios de la contabilidad de cobertura y dónde la mayor parte de las empresas la utiliza? En esta, ¿sí? La cobertura de flujo de efectivo. Es decir, lo que les comentaba al principio, el ejemplo que les di al principio, cubrir flujos que hoy día que le van a terminar pegando mi margen o mi resultado, pero que hoy día no son parte de mi contabilidad. Entonces, dado esto, yo tomo un derivado y digo, ah, este derivado va por negociación. Tomo un derivado y digo, va por cobertura y quiero que cubra un flujo efectivo. ¿Cuáles pueden ser los típicos objetos de coberturas los cuales yo puedo utilizar para llevar hedge accounting? Bueno, son estos cuatro que están acá. Puedo cubrir un activo, puedo cubrir un pasivo, de perogrullo lo que acabo de decir, ¿verdad? Y aquí están los dos que les quería explicar y que intenté explicar al comienzo de este webinar con el ejemplo de las exposiciones. Y también puedo cubrir compromisos a firme, como por ejemplo, si yo la venta de vinos a China la tuviera firmada a través de un contrato,
o lo tuviera por lo menos en un acuerdo vía correo electrónico en donde hay un compromiso y hay algo totalmente estipulado, pero también están las transacciones altamente probables, y que muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, las transacciones altamente probables pueden ser, y el típico ejemplo es, un presupuesto. Yo como empresa tengo un presupuesto el cual en general viene dado de años anteriores con una tasa de crecimiento o tasa de decrecimiento si creemos que el año va a ser malo, ¿cierto? Eh, Esos flujos futuros más esta tasa de crecimiento, básicamente es una apuesta. Estamos pensando que el comportamiento de mi empresa y el comportamiento de mercado va a ser parecido al de años anteriores. ¿Puedo cubrir eso siendo que tiene un alto nivel de incertidumbre? Sí. La norma permite que yo tome forward para cubrir eso a pesar de la alta incertidumbre de los flujos. ¿Y por qué lo permite? Bueno, porque es muy probable, por eso se llaman altamente probable, que efectivamente se dé así. Y adicionalmente la norma estipula que, bueno, si tú cubriste algo y ves que efectivamente ese flujo se te cayó, bueno, tú tienes que ajustar la cobertura. O sea, también hay un espíritu detrás de que, ok, tú cubres algo altamente probable, pero si ves que ya la certidumbre, o sea, que ya es más incierto de lo que pensaste, bueno, tienes que ajustar la cobertura. ¿Vale? Vimos los objetos de cobertura, hablemos de los instrumentos de cobertura. ¿Dónde está en la utilización del 99,9% de los instrumentos de cobertura? Bueno, los derivados financieros, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que para cubrir la mayor parte de las empresas utilizan forward, futuros, opciones o swaps. Sin embargo, también en el caso de cubrir FX, es decir, no me sirve para cubrir commodities o cubrir tasa de interés, yo puedo utilizar activos o pasivos. Típico ejemplo de esto, bueno, yo tengo una cuenta por cobrar futura, $1.000.000, por ejemplo. ¿Para qué voy a salir a tomar un forward si yo sé que me tengo que endeudar por capital de trabajo en el mismo $1.000.000? Bueno, endeudémonos en dólares también, ¿sí? ¿Para qué me voy a endeudar en mi moneda funcional? Endeudémonos en dólares, y esta deuda que estoy tomando va a hedgear o va a controlar y mitigar perfectamente el riesgo de la factura. Dado eso, yo estoy usando un pasivo para cubrir un riesgo que en este caso era de las cuentas por cobrar. Se puede utilizar que a ese pasivo o a esa deuda yo le aplique hedge accounting y me lleve los beneficios del hedge accounting y potencialmente le tenga que cumplir con los requisitos del hedge accounting. Sí, sí se puede, pero solo para cubrir FX. En el resto, el hedge accounting está pensado para los derivados financieros. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita. Bueno, ya sabemos cuáles son los beneficios, sabemos cuáles son las normas que afectan a la contabilidad de cobertura, sabemos cuáles potencialmente son los objetos de cobertura, y ahora sabemos cuáles son los instrumentos de cobertura. Dado este panorama completo, en resumido, dado el tiempo que tenemos, veamos un ejemplo de asiento contable utilizando contabilidad de cobertura. ¿Por qué? Porque siempre con los ejemplos, por lo menos a mi parecer, siempre queda muchísimo más claro. Vamos a cambiar un poquito el ejemplo que vimos al principio, pero de todas maneras va a ser una exportación, ¿vale? Una potencial cuenta por cobrar que yo voy a tener en una moneda distinta a mi moneda funcional. En este caso, y utilizando el dólar peso como ejemplo, el dólar peso chileno como ejemplo, voy a pensar en lo siguiente. Yo tengo un futuro ingreso por $10 millones, el cual voy a recibir en 150 días más. Obviamente mi moneda funcional va a ser el peso chileno. Y en T sub 0, el tipo de cambio va a estar a 750 pesos. Más o menos por donde está hoy día, ¿cierto? El
el flujo que me voy a proyectar o que voy a simular en honor al ejemplo va a ser que en T120, en T60, perdón, T120, en T60, yo voy a tener que publicar estados financieros. Dado que tengo que publicar estados financieros, yo acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, apliquemos lo que ya vimos. Tengo que aplicar IFRS 13 y por lo tanto tengo que llevar el mark to market del forward que tomé para cubrir estos 10 millones de dólares. ¿Cierto? Para todos los que no lo tienen muy claro, evidentemente yo tengo que tomar un forward de venta por esos 10 millones de dólares para poder venderlo a este 750 en 150 días más, porque el 750 me pareció un nivel interesante de cobertura y no quería estar expuesto a las fluctuaciones del dólar peso, ¿cierto? Entonces, llega el T60, tengo que publicar estados financieros y para eso le tengo que sacar el mark to market a mi forward. ¿Cuánto es el mark to market del forward en este caso? Bueno, estoy haciendo una simplificación del mark to market y simplemente lo que voy a hacer es el precio de forward del plazo remanente, que en este caso estoy diciendo que es 800, lo voy a comparar con el 750, que es el precio al cual yo cerré el contrato para cubrir, y eso me va a dar un mark to market de menos 500 millones de pesos. ¿Qué me falta para realizar correctamente el mark to market? Tengo que traer estos 500 millones a valor presente desde acá hasta acá. Pero insisto, no nos vamos a poner más complicados en temas de mark to market, ni tampoco es un webinar para abordar 100% el tema de mark to market. Además, siempre pueden tener un partner como NetGo para que nos ayudes con esto. Tengo que pasar un poco de publicidad, ¿entenderás? ¿Cierto? Bueno, 500 millones de pesos es el mark to market que yo tengo en T60, ¿cierto? Y adicionalmente, en T770 voy a asumir tres cosas. Voy a facturar, voy a nuevamente publicar estados financieros y adicionalmente voy a cobrar al tiro. Sabemos que esto no es el caso de la mayor parte de las empresas, pero en este caso yo voy a cobrar el mismo día que facturo. ¿Vale? En ese caso, como todos ustedes entenderán, dado que yo vendí 10 millones de dólares 750 y ahora el tipo de cambio es 770, la compensación final o el mark to market final de este forward va a ser de menos 200 millones de pesos. ¿Vale? Espero hayan entendido el ejemplo y hayan entendido la cadena de acción que estoy haciendo. Estoy intentando hacer esto lo más didáctico posible. Dado eso, vamos a ver los asientos contables que yo tengo que llevar en función de esta cobertura y de los distintos hitos que les acabo de plantear. Bueno, en T sub 0, por supuesto, esto de acá es como lo que se le llama una cuenta de orden, por decirlo de alguna forma, o algo que yo voy a anotar acá extra contablemente, ¿vale? Yo básicamente estoy pensando que voy a tener una cuenta por cobrar por 10 millones de dólares y un ingreso por venta por 10 millones de dólares. Por supuesto, esto no es un asiento contable porque mi moneda funcional es el peso chileno. Por lo tanto, esto no tiene mucho sentido. Lo relevante, eso sí, es que como yo tengo una cuenta por cobrar por 10 millones de dólares, lo que yo estoy esperando en mi cabeza es que estos 10 millones de dólares se transformen al menos en A750, es decir, que yo obtenga 750 millones, 7.500 millones, perdón, millones de pesos chilenos, ¿sí? Eso es lo que le pasa a las empresas, que ellos dicen, pucha, yo acabo de cerrar esta venta, no me gustaría ganar menos plata producto de que el tipo de cambio se caiga, por ejemplo, ¿sí? Y es ahí donde nace lo que nosotros obviamente recomendamos, que es cubrirnos ante la potencial volatilidad que tenga el tipo de cambio, que no significa que el tipo de cambio no pueda subir y que yo a lo mejor termine dejando plata arriba de la mesa. Cuando uno se cubre, lo que está haciendo es buscar evitar las fluctuaciones con respecto al tipo de cambio, no está buscando ganarle al mercado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, llega el T60 y ¿qué es lo que pasa en T60? El tipo de cambio se fue a 800. Tengo a Francisco ahí que yo sé que me quiere hacer una pregunta, así que voy a Sí, detenerme. lo que pasa es que hay hartas preguntas, entonces voy a elegir un par para ir aclarando en el camino. Hay una persona que pregunta, cuando mencionaste el CVA-DVA, ¿estos se aplican para cierta madurez, es decir, si la madurez del instrumento es mayor un año o algo por el estilo, o para cualquier plazo? En teoría, según la norma, debería aplicarse para cualquier plazo, ¿sí? Sin embargo, en plazo, y de hecho es súper bueno el tiempo que dan en la pregunta, porque obviamente para plazos menores a un año, la probabilidad de default es bastante menor, entonces el ajuste termina siendo particularmente
como un poquito insignificante, ¿sí? Por eso es que también yo creo que muchos auditores no lo terminan exigiendo. Sin embargo, para plazos mayores a un año o para plazos, no sé, cercanos a los 3, 5 años para instrumentos de cobertura más largos, sin duda que debería ir al ajuste, porque ahí el ajuste no es tan, poco considerable, por decirlo. Otra pregunta, dice, ¿la diferencia de cambio en el instrumento de cobertura tiene que ir necesariamente contra patrimonio o es opcional? Y hay casos si puede ir a resultado. Bueno, ahora vamos a ver eso en detalle, porque no es que Ya, la diferencia de cambio vaya contra patrimonio. Básicamente lo que yo hago es que la diferencia de tipo cambio va contra una cuenta de activo o de pasivo, y lo que hago es que en vez de llevarlo a diferencia de tipo cambio, lo llevo a patrimonio, es decir, llevo un activo contra patrimonio o un pasivo contra patrimonio, y no, lo que no afecto es el estado de resultado. perfecto. La última pregunta de la Dale seleccionada nomás. dice, ¿cómo se puede cubrir el FX cuando la factura que debo cubrir está en una moneda cruzada? Dice, ejemplo, mis ingresos son en pesos y debo pagar euros. ¿Puedo cubrir solo los pesos dólares y después cubrir el dólar euro o debo hacerlo todo en el momento? Claro, es un tema de un poco más de, por decirlo de alguna forma, de gestión de la toma del derivado. En cuanto a hedge accounting, yo sí puedo cubrir ambas por separado, ambas juntas o solamente una, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, lo que nosotros siempre recomendamos es que independiente de que, por ejemplo, yo cubra un euro peso, eh, eh, lo mejor no necesariamente es tomar los forward por separado, pero sí a la hora de negociar con el banco es tener los dos precios por separado, es decir, qué precio está usando el banco para el dólar peso y qué precio está usando el banco para el euro peso, porque eso ayuda bastante en la negociación y le da mucho más transparencia a la operación, digamos, para obtener precios mejores desde el punto de vista de la empresa. ¿Sí? De todas maneras, desde el punto de vista de hedge accounting, yo podría cubrir solamente una de las variables o tener dos forward para cubrir el paso completo, digamos. Perdón, me tomé un Perfecto. poquito. Otra, otra Dale, dale. pregunta. Dice, ¿un mismo subyacente puede tener dos tipos de cobertura? Por ejemplo, arrosanal y hedge accounting. Un mismo, o sea, como un mismo objeto de cobertura, Claro, sí. podría Un tener, objeto de a ver, cobertura. un Dos mismo tipos de objeto de cobertura cobertura. distintas. Claro, un mismo objeto de cobertura yo lo podría cubrir a través de dos derivados, sin duda. ¿Por qué? Porque la norma me permite cubrir solamente una parte del objeto de cobertura. Ah, ya, esa era la pregunta, claro. ¿Entiendes? Claro. Y por lo tanto, a lo mejor el otro, los derivados, simplemente lo llevo por negociación. El punto, lo interesante de la pregunta es que acuérdense que acá el gran juez y parte va a terminar siendo el auditor. Entonces la pregunta del auditor podría ser, bueno, ¿por qué una parte la llevaste por hedge accounting y la otra parte la llevaste por negociación? Es decir, tiene que haber algo que justifique un poco las decisiones, independiente de lo que se puede o lo que no se puede hacer, digamos, ¿cachai? Porque en este caso en particular me extrañaría mucho haberlo hecho de esa forma, porque el auditor al final me va a preguntar, bueno, ¿por qué una parte sí y otra parte no? Pueden haber explicaciones súper razonables, que en este momento se me ocurren un par, pueden haber explicaciones súper razonables, eh, pero lo importante es tener esas explicaciones a la hora de que el auditor potencialmente me pregunte. Perfecto. Eso es por el momento. Siguiente. Vale. Seguimos entonces en el ejemplo. Yo tenía estas cuentas, ¿cierto? Que eran cuentas extra contables, ¿cierto? Que era lo que yo esperaba recibir en dólares y lo multiplicaba por el tipo de cambio. Cuando llega el T60, que era un poquito más o menos lo que me estaban en una de las preguntas que me acaba de hacer Francisco, cuando llega el T60 y el tipo de cambio está en 800, yo tengo que reflejar este mark to market de menos 500 millones de pesos, ¿cierto? ¿Cómo se refleja este mark to market sin contabilidad de cobertura? Bueno, yo lo tengo que llevar a diferencia de tipo de cambio y en ese caso yo tengo que generar una cuenta de pasivo, que es mi derivado, ¿cierto? Por 500 millones de pesos contra mi cuenta de diferencia de tipo de cambio, que en este caso va al resultado no operacional, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es que, ¿se acuerdan el ejemplo de las cajas chinas que yo les comentaba? Que básicamente al cubrir sin contabilidad de cobertura y dado que el objeto cubierto no está en mi balance, al final genero más volatilidad por haber hecho lo correcto.
¿sí? Es decir, lo típico, hice lo correcto y me terminó siendo peor, que es que me genera una diferencia de tipo cambio o me genera volatilidad en la diferencia de tipo cambio. Eso es lo que pasaba si esto lo llevara por negociación y antes del hedge accounting. Posteriormente a eso, bueno, yo tengo, permítame un poquito aquí, ahí, yo tengo acá lo que pasa al final de los tiempos. Al final de los tiempos, por supuesto, yo recibo los 7.700 millones de pesos y recibo un ingreso por 7.700 millones de pesos. ¿Por qué 7.700? Bueno, porque el tipo de cambio al final estuvo más arriba de lo que había cuando yo potencialmente cerré este negocio. Por lo tanto, al final, bueno, terminé recibiendo más de lo que esperaba, pero me cubrí. Que está bien, por si acaso, para los que... Bueno, se genera una diferencia de cambio de 300 millones de pesos a favor en este caso. ¿Y por qué se genera a favor? Bueno, porque el mark to market tuvo una variación de 500 a 200, ¿se acuerdan? Acá está. Y dado eso, yo genero una diferencia de tipo cambio a mi favor de 300 millones. Por supuesto, también tengo que ajustar en esos 300 millones el pasivo del derivado, que ahora me quedan 200 millones porque eso es lo que vale. Pero como este mismo día es el día en que liquido este derivado, lo tengo que exterminar o eliminar de mi contabilidad. ¿Y contra qué lo elimino? Bueno, lo elimino contra la caja que voy a tener que pagar por la compensación. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuánto terminé ganando efectivamente? Bueno, mi ingreso por venta fue 7.700 millones, pero yo tuve que desembolsar 200 millones de caja. Por lo tanto, ¿cuánta plata me va a entrar producto de la venta? 7.500 millones de pesos. El gran problema de esto es que mi derivado reflejó ese diferencial de los 200 millones de pesos, lo reflejó en la diferencia de tipo de cambio, quedó en el resultado no operacional. Mientras que lo que yo gané por más en este caso, que bueno, es un ejemplo favorable, pero lo que gané por más o por mayor valor del tipo de cambio, yo lo terminé reflejando en el ingreso por venta, que es el resultado operacional. Por lo tanto, mi objeto de cobertura y mi instrumento de cobertura terminan conversando en distintas líneas dentro del estado de resultado al momento del vencimiento del derivado. Sin embargo, acá, cuando yo estoy hablando de esta parte del mark to market, adicionalmente, el no llevar contabilidad de cobertura me generó volatilidad en la diferencia de tipo cambio cuando la cuenta que yo estaba cubriendo no estaba en los balances. ¿Qué pasa cuando yo lo hago con contabilidad de cobertura? Bueno, la primera parte es igual, ¿cierto? Yo espero, bueno, acá, perdón, me equivoqué en los tipos de cambio, no los cambié, pero 750, ¿cierto? Y llega este momento en donde yo tengo que reflejar los mismos 500 millones negativos. Sin embargo, esos 500 millones negativos ya no los llevo a diferencia de tipo cambio, sino que los llevo a una cuenta que en general se llama reserva de cobertura y que va a ser por esos mismos 500 millones de pesos. ¿Qué gané con eso? Bueno, en este intervalo intermedio de T60, en donde no estaba el objeto cubierto en mi contabilidad, pero yo ya lo había cubierto a través de un forward, no le meto ruido al estado de resultado, que era más o menos lo que le contesté a Francisco, pero que ahora se lo muestro con un ejemplo. Primer gran beneficio, ¿cierto? Cuando en T60 no le genero ruido al estado de resultado. ¿Qué pasa en T150 cuando el resultado era menos 200? Bueno, en vez de reversar la diferencia de tipo cambio, esto de acá queda igual, pero en vez de reversar la diferencia de tipo cambio, lo que reverso son la reserva de cobertura, evidentemente, ¿cierto? Me va a quedar por 200. Nuevamente ajusto la cuenta del derivado y finalmente extermino el derivado y lo llevo contra caja. ¿Qué pasa con la reserva de cobertura que me había quedado? Porque no puedo dejar eso en patrimonio. Lo tengo que llevar a alguna parte, ahora sí a resultado, dado que acaba de efectivamente compensarse el derivado que yo tomé para cubrir. ¿Qué hago con esos 200 millones que los tenía en patrimonio? Bueno, en general yo los podía llevar a diferencia de tipo de cambio, que sería patrimonio contra diferencia de tipo de cambio o patrimonio contra resultado. Sin embargo, ¿qué es lo que me permite el hedge accounting si es que yo llevaba este forward a través de la normativa de hedge accounting?
Bueno, esos 200 millones, en vez de llevarlo a diferencia de tipo de cambio, que como les decía, queda en el resultado no operacional, los puedo llevar directamente al ingreso por venta. Y dado eso, el ingreso por venta termina ajustándose a los 7.500 millones. Puede que en esta pasada haya sido malo haberlo cubierto porque el tipo de cambio terminó más arriba, pero lo relevante y lo que les quiero transmitir acá es que básicamente el ingreso por venta terminó en 7.500 millones, que era exactamente lo que yo esperaba en T-Sub-0. Por lo tanto, gracias al Hedge Accounting, gracias a que llevé mi contabilidad bajo Hedge Accounting, lo que yo pude hacer es que alineé 100% el objetivo financiero, que era terminar recibiendo 7.500 millones de pesos con la contabilidad. No le metí ruido acá y más encima acá lo pude llevar directamente a mi ingreso por venta. Maravilloso, yo lo encuentro muy bueno. Algunos alcances que también estaban parte de las preguntas que me hizo Francisco. El instrumento de cobertura, en este caso el derivado financiero o la deuda potencial en el ejemplo que yo les planteé, tiene que ser con una contraparte extranjera, perdona, externa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no lo puedo hacer con mi holding, ¿ok? ¿Se puede dar el caso? Sí, a mí me ha tocado y que siempre lo comento, me tocó una vez que una empresa me comentó que ellos lo hacen a través de su holding, es decir, el holding le vende el forward a la filial. Pero, ¿por qué lo aceptaban? Bueno, porque se dan condiciones muy particulares. La filial no tenía acceso al mercado y adicionalmente la matriz traspasaba, comprobado por auditores, por supuesto, exactamente lo que cerraba con el banco, se lo traspasaba a la filial, es decir, hacía un espejo. Entonces, básicamente lo que estábamos haciendo es que la matriz, gracias a su acceso al mercado, le generaba un forward a la filial y la filial lo llevaba por contabilidad de cobertura. Tiene que estar particularmente justificado y en ese caso se puede llegar a dar el caso de que lo acepten, pero la norma estipula que el instrumento de cobertura debe ser con una contraparte extranjera. Adicionalmente, existe la posibilidad de asignar un porcentaje del instrumento. Es decir, y aquí siempre esto genera confusiones, yo puedo cubrir una parte del objeto de cobertura, parte de la pregunta que me hizo Francisco, es decir, yo puedo cubrir el 50% de los flujos futuros, y por lo tanto el forward lo hago por el 50% de esos flujos futuros. Pero también puedo tomar, y esto es clave, puedo tomar un forward por $1.000.000 y solamente 500.000 asignarlo a Hedge Accounting y los otros 500.000 dejarlos por negociación. Es decir, no solamente puedo partir el objeto de cobertura, sino que también puedo partir el derivado. Pero lo puedo partir en monto. No lo puedo partir en tiempo. Es decir, yo no puedo tomar un swap para cubrir una deuda que tiene 5 años en la deuda y tomar un swap a 10 años. No, eso no tiene sentido y la norma no lo permite. ¿Puedo tomar un swap a 5 años para cubrir una deuda de 10? Sí, estoy cubriendo una parte del objeto de cobertura, pero no puedo tomar un swap de 10 años para cubrir una deuda de 5. ¿Vale? Y finalmente, no se pueden designar como instrumento de cobertura las opciones emitidas netas. Hay otros alcances de opciones, pero lo podemos comentar quizá eventualmente en el futuro en algún webinar de opciones, sé que se nos da la oportunidad de tenerlo. Nos quedan 6 minutos, que son los justos que necesito para comentarles que los requisitos del Hedge Accounting. ¿Por qué? Porque claro, hasta ahora les comenté los grandes beneficios y intenté hacer mucho hincapié en estos 55 minutos de cuáles eran los beneficios de que una empresa pudiera llevar Hedge Accounting. De hecho, en una encuesta que hicimos hace ya más de un año, que la hizo particularmente por el lado de NetGo Francisco con la Universidad de los Andes, salió que el 40% de las empresas lleva Hedge Accounting o ha usado Hedge Accounting. Eso es muy bueno a la hora de pensar que las empresas cada vez están metiéndose más en los beneficios contables de llevar contabilidad de cobertura y de hacer cobertura, pero también muestra que queda mucho espacio o mucho por crecer y mucho para que las empresas entiendan cuáles son los beneficios. Pero dado que tengo beneficios, dado que tengo derechos, necesito tener deberes. Y esos deberes son los requisitos que exige la norma para llevar Hedge Accounting.
¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, hay dos requisitos que son netamente cualitativos y hay un requisito que es cuantitativo. ¿Cuáles son los cualitativos? Bueno, la empresa debe contar con una política generalizada del manejo o gestión de los riesgos financieros. Un marco general de cómo la empresa cubre, qué cubre, cómo lo cubre, en qué porcentaje, quiénes toman la decisión, etcétera, etcétera. Adicionalmente, la empresa tiene que hacer una documentación o una ficha de asignación por cada uno de los derivados que quiera llevar bajo Hedge Accounting. ¿Qué tiene que tener esta ficha de asignación? Bueno, tiene que tener la relación de cobertura, ¿se acuerdan? El flujo efectivo, el valor razonable. Tiene que decir, obviamente, qué es lo que estoy cubriendo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Es de tipo de cambio, de tasa de interés, es de commodity, etcétera? Y cuál es potencialmente el instrumento que estoy utilizando. Es decir, cómo se hace una ficha de asignación, que es algo que nosotros también ayudamos a muchas empresas a hacer, es la empresa toma el derivado y dice, este derivado, folio XXX, lo que está haciendo es cubrir el 80% del flujo efectivo que yo voy a tener en mayo o del próximo año, en diciembre de este año, etcétera, etcétera. Y finalmente está los requisitos cuantitativos. ¿Qué es el requisito cuantitativo? Es que la norma exige que yo le haga un test de efectividad a mi cobertura. Es decir, que pruebe que el derivado que tomé sirve matemáticamente para cubrir el objeto de cobertura. Que el swap que tomé conversa con la deuda. Que el forward que tomé conversa con el flujo futuro de venta de fruta o de venta de o de compra de autos o de venta de vinos, como fue el ejemplo que toqué al principio de este webinar. Y para eso la norma pide que se hagan dos tests, que se haga el test retrospectivo y el test prospectivo. El test retrospectivo lo que mide es, bueno, yo estoy parado hoy día, que es la presentación de estados financieros. ¿Cómo le fue tanto al objeto de cobertura como a mi derivado desde el momento en que los tomé o desde la última presentación de estados financieros? El retrospectivo lo que hace entonces es medir cómo me ha ido, dado el derivado que tomé y dado lo que estoy cubriendo. ¿Sí? La norma estipula que si este test, cuando yo hago el test, me saco una nota. Si me saco una mala nota en este test, la norma se puso más flexible y yo puedo aún así mantener mi derivado como de cobertura. Sin embargo, tengo que especificar y explicar por qué este test potencialmente se me cayó. O se sacó mala nota, como siempre lo digo para que suene más didáctico, ¿cierto? Y está el test prospectivo. El test prospectivo lo que pide es, bueno, ya vimos que te fue bien. Lo que exige la norma es decir, bueno, ¿cómo crees tú que te va a ir? Tanto al objeto de cobertura como al derivado hasta su vencimiento. ¿Sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero no tengo cómo saber eso. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo que se hace en el test es generar escenarios de potencial movimiento de la variable en cuestión, tipo de cambio, commodity, tasa de interés, y en función de esos posibles escenarios futuros, ver cómo se comportaría tanto el objeto cubierto como el instrumento de cobertura, que en este caso es el derivado. Si acá me saco mala nota, es game over y básicamente el derivado no cumple las funciones de cobertura y por lo tanto pasa a ser de negociación y por lo tanto tengo que contabilizarlo como mostré sin contabilidad de cobertura. Si me saco buena nota, bueno, el derivado es de contabilidad de cobertura. Un derivado que perdió su carácter de cobertura producto de que se le cayó el test, no lo puede recuperar. No es que si me saqué mala nota hoy día, me puedo sacar buena nota mañana para volver a llevarlo por contabilidad de cobertura. Una vez que me saque mala nota, quedo reprobado para toda la carrera, en este caso del derivado. Obviamente para esto hay que tener el mark to market del derivado, hay que hacer simulaciones, hay que potencialmente generar escenarios. Eso es también algo con lo que nosotros ayudamos muchas empresas, pero que también potencialmente ustedes lo podrían hacer in-house, de obtener la metodología necesaria para hacerlo. Vimos los beneficios, les
hice un barrido muy rápido de los requisitos que se necesitan para llevar contabilidad de cobertura. Les agradezco una vez más que hayan asistido a nuestro webinar. Llevamos una larga serie, estamos muy contentos con la asistencia que han tenido todos estos webinars y quedamos, por supuesto, muy abiertos a dudas que pudieran tener al respecto. Sin más, le dejo a Francisco, no sé si hay más preguntas, si hay más Sí, dudas, sí, yo comentarios. les quiero pedir, quiero agradecerles la presencia y quiero pedirles que antes de que nos dejen, si nos pueden contestar una pequeña encuesta que vamos a hacer ahora, muy cortita. Es básicamente la evaluación del webinar.